Bueno, buenas tardes, días o noches a todos. Este es el canal de la Paloma Mensajera. Em, Este va a ser nuestro cuarto video y para este cuarto video vamos a hablar de la dualidad principalmente. Van a salir otros temas incluidos aquí. Sin embargo, el tema principal es la dualidad. También lo voy a ligar un poquito con el ego y voy a terminar el video pasado, que no concluyó de manera adecuada. Bueno, sí concluyó de manera adecuada, solo que se cortó. Entonces, de lo que hablaba en el video pasado era de que no tenía que haber em, una eh, como que todo lo que hemos hecho en nuestra vida no nos tenemos que dar de latigazos por cosas, por ejemplo, malas o negativas u oscuras que hayamos hecho, porque es parte de nuestro, es parte de nuestro aprendizaje durante toda nuestra vida y todas las vidas que venimos, encarnando. Entonces, ahora sí que es como el camino es como los niños cuando nacen, que em, exploran, los niños exploran el mundo y entonces hay momentos en que unos o el niño o la niña se mete en problemas desde cosas muy simples como hasta cosas un poquito más complejas, ¿no? Por ejemplo, si se acerca al fuego, el, el niño o la niña va a aprender que pues que se va a quemar, ¿no? Si, por ejemplo, ya aprendió que se quema con el fuego y que no lo tiene que tocar, pero luego agarra un pedazo de papel y lo echa no sé, a un sillón o así, y se prende, entonces, pues va a causar un daño en el sillón o en cierta área de un lugar o la casa. Y ahí va a aprender que entonces que el fuego también puede como expandirse y crear un poquito más de destrucción, ¿no? Lo mismo pasa cuando somos adultos. Em, Sabemos, por ejemplo, muchas veces que el fuego quema, que el fuego hay que, mm, mm, que hay que manipularlo de manera adecuada, o muchas veces ni siquiera llegamos a esa etapa de aprender a manipular el fuego de manera, pues ahora sí que más amorosa, más respetuosa, y entonces eso puede crear que explote toda una casa, una colonia entera, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es que cada, cada vivencia es y cada experiencia es como una gotita más para nuestro aprendizaje en este camino y en ese sentido para llenar a nuestra alma pues, con aprendizaje. Este, mm, entonces, nunca hay que darnos de latigazos por las cuestiones malas que hemos hecho. Más bien, precisamente para eso está la, la cuestión, por ejemplo, del perdón, del el perdón hacia ti mismo, más, o sea, sí hacia el otro, pero al final hacia uno mismo, que es como si el alma de uno se estuviera torturando ahí dentro
de uno, ¿no? Y empieza la cabeza a dar vueltas y el corazón se empieza a cerrar y las emociones se alborotan y así sucesivamente, ¿no? O el ego se empieza a alzar demasiado, etcétera, ¿no? Entonces, para eso existe precisamente la cuestión del perdón, perdonarse a uno mismo. La cuestión del caer a la cuenta, de eso es como la conciencia, ser consciente de tus actos. Para eso existe la responsabilidad de tus actos y para eso existe la cuestión de volver al corazón otra vez, de soltar, de liberar, etcétera, ¿no? Entonces, el chiste es como caer a la cuenta si estamos en un camino oscuro de los actos que hemos hecho o realizado y tener, esto es, yo pienso que la clave, tener la suficiente voluntad para poder transformar eso en algo más, eh, más creativo, más de luz, para darle la vuelta a los actos que hemos cometido, ¿no? Especialmente si son oscuros. También desde esta, pues ahora sí desde esta perspectiva o lo que comento, nadie, ninguno de nosotros está exento de haber violado, de haber matado o de haber hecho brujería y cosas, brujería mala, pues está el manejo de la energía desde un lado oscuro y el manejo de la energía desde un lado más amoroso, más de luz. O haber insultado o haber echado chisme y estar siempre criticando a alguien o ver a alguien como menos y hacerlo menos o tener cuestiones racistas y así, ¿no? Nadie está exento de, pues ahora sí que de cuestiones negativas, por muy simples o muy graves que hayan sido. Y lo comento no desde el tener la perspectiva de únicamente esta vida, sino de otras vidas, porque al ser nosotros espíritu encarnado en este vehículo, cuando entramos ahora sí que a un nuevo mundo, a un nuevo universo, es precisamente como hacer un camino de niños desde el principio y empezar a explorar. Entonces, pasamos como que todas las etapas de niño, bueno, de bebé, de niño, de adolescente, de preadulto, de adulto mayor y completamente ya una persona vieja. Y con ello, pues así se va creando nuestra experiencia, nuestro aprendizaje. Y depende de uno, pues ya tener como integrar la sabiduría, despertarla y despertar a nuestro ser verdadero y expandir la conciencia de luz o la conciencia de darse cuenta de lo que está, de lo que no va acorde como al universo, al movimiento de la creación divina, pues, ¿no? Y del corazón. Entonces, es eso. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Antes de pasar al siguiente tema, voy a leer los 7 mandamientos y los 10 mandamientos y los 7 pecados capitales. Como para partir del pasado video y del video número 2 y el pasado que es el 3, tomar esa parte del ego y cerrarla con esta parte de la dualidad. Entonces,
Déjenme abrir aquí el de este. Que aquí lo puse. Acá. Aquí está. Ok, entonces aquí están los 7 pecados capitales. Voy a empezar ahora sí que a leer cada uno de ellos para complementar la cuestión pues del ego. Entonces, dentro de los pecados capitales, lo saqué de un sitio, pues ahora sí que nada más que tuviera los 7 pecados capitales y una breve descripción. Ahorita les pongo el sitio ahí en la descripción. Dice, el primero que menciona aquí es la lujuria, el pecado de consentir en pensamientos que se consideran impuros por su excesiva compulsión sexual. Es la búsqueda desordenada por satisfacer el placer sexual sin límites, la cual puede generar y degenerar en actitudes y procesos deshumanizantes. Bueno, vamos a leerlos primero. Gula es el consumo desmedido de alimentos y bebidas, la glotonería llevada a su máxima expresión, el vicio por comer de manera irracional, de forma voraz, lo que conduce a pagar graves consecuencias físicas y sociales. Igual ocurre con las bebidas, cuyo exceso hace que la persona se embriague y pierda la razón. La avaricia. Avaricia o codicia es un pecado de exceso, al igual que la lujuria y la gula. Pero el exceso se manifiesta en el deseo de poseer bienes materiales y riquezas de forma irreflexiva. Los ávaros quieren tener grandes cantidades de objetos o de dinero que sobrevaloran. No les importan los medios por los cuales pueden obtenerlos. La pereza es la incapacidad de hacerse cargo de la propia existencia de la persona y de las obligaciones espirituales de la fe que practiquen a través de la pereza o asidia. Las personas olvidan del cuidado propio y descuidan también el amor que se debe a nuestro Padre Celestial. La pereza, por lo tanto, genera tristeza, desgano y aislamiento. La ira, un sentimiento descontrolado y desmedido de rabia o enojo, que impulsa a cometer actos de violencia física contra otros o contra sí mismos. La ira se relaciona con la impotencia ante la realidad y la impaciencia y despierta actitudes como la discriminación y el ajusticiamiento al margen de la ley. La envidia corresponde al sentimiento de pesar ante el bien o el éxito de terceras personas. En ese sentido, la envidia no es simplemente el deseo de tener lo que el otro posee, sino el deseo de que el otro no tenga bien alguno. Por lo tanto, la envidia es un vicio que lleva a desear el mal ajeno. Y finalmente, la soberbia. Es la apreciación descontrolada de nuestro propio valor, atractivo e importancia ante los demás. Se le considera uno de los pecados más serios. Las personas soberbias se caracterizan por considerarse superiores a quienes les rodean. El narcisismo o vanidad es una manera de ser soberbios. Y luego los 10 mandamientos. Bueno, antes de pasar a los 10 mandamientos, los 7 pecados capitales, entre muchas otros conceptos que podemos hablar son parte también del ego, es decir, de esa parte que nos aleja de estar conscientes, que nos aleja de la unidad, de tener el sentido de la unidad, que nos aleja de ese fluir con el cosmos, con el universo, con la creación divina, con la apertura del corazón. Entonces, estos ejemplos de los 7 pecados capitales no es que sea algo como
digámoslo así, mandatorio, pero sí son, por ejemplo, conceptos que nos ayudan a entender en dónde podemos, en qué momentos podemos nosotros caer en ese ego y empezar como a desalinearnos o desequilibrarnos energéticamente y a empezar a cerrar nuestro corazón y en cierto momento quizá empezar a utilizar más nuestra mente, la razón y entrar en un momento de más oscuridad, de más violencia. Entonces es como un recordarnos de... voy a leer ahora los 10 mandamientos pues que están planteados. El primero es, amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo es, no tomarás el nombre de Dios en vano. Número 3, santificarás las fiestas. Número 4, honrarás a tu padre y a tu madre. Número 5, no matarás. Número 6, no cometerás actos impuros. Número 7, no robarás. Número 8, no darás falso testimonio ni mentirás. Número 9, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y número 10, no codiciarás los bienes ajenos. Al final, lo que viene haciendo estas dos partes, tanto la parte de los 10 mandamientos como los de los 7 pecados capitales, son como las pistas que podemos pensar de alguna manera para precisamente evitar caer en el, pues en el ego, ¿no? Sin embargo, como he dicho antes, nadie está exento de caer en una situación de ego mientras sigamos aprendiendo y mientras no caigamos a la cuenta de lo que hace daño a nuestro ser y al ser de otra persona o a la luz de otra persona y a nuestra luz. Y tengamos la voluntad suficiente para salir de ese, pues sí, de ese embrollo, de esa oscuridad o de ese drama, ¿no? O de esa emoción negativa. En fin, para concluir esta parte del ego, al final es importante que, que, que si uno quiere realmente como vivir en más armonía, en más equilibrio y ampliar o expandir la conciencia sobre nuestra esencia y lo que verdaderamente somos, como seguir el camino del Cristo, en algún momento todos llegamos a ahí. El camino del Cristo es simplemente la sabiduría interior que nos conecta con el universo y con la creación divina y con el ritmo del cosmos y con un ritmo de amor, de corazón, de paz, de alegría, de conexión, de convivencia armónica. Entonces, si uno decide entrar en algún momento en ese camino, poco a poquito va a ir cayendo a la cuenta como de estas cuestiones del ego y de los dramas. Y al caer a la cuenta es como tomar la decisión de manera, ahora sí que por voluntad propia, de no permitírtelo a ti mismo, de permitirnos y a nuestro ser, nuestro corazón y a nuestra conciencia, volver a cometer esos actos o empezar a disminuir, por ejemplo, el número de veces que cometemos esos actos o empezar a sentir de manera muy interiorizada el perdón y realmente sentirlo en nuestro, en nuestro ser, ¿no? En fin, con esto concluyo ese tema y vamos al siguiente tema de hoy, que es el tema de la dualidad. Esto lo escribí, entonces lo voy a leer y lo voy a comentar. Dice, la dualidad radica en la unidad de cada cosa y ser. Esto lo que quiere decir es que la unidad está compuesta por la dualidad. Eh,
y lo que uno tiene que hacer es caer a la cuenta de esa dualidad y unirlas. Y al momento en que las unimos, entonces damos cuenta de lo que es la unidad en sí, y eso es como un momento de integrar, como el yin y el yang, integrar ahora sí que la, toda la experiencia de nuestro caminar durante todas las vidas, experimentando tanto la cuestión de más armonía, de más luz, como la cuestión más oscura o más, más, pues más densa, más negativa, ¿no? Y cuando las integramos, nos damos cuenta de que todo es una unidad, de que eso es parte de toda la creación de la unidad y, y que hemos adquirido entonces a partir de esto una conciencia mayor si es que lo hemos unido y ahí un aprendizaje más. El siguiente punto, la dualidad no es algo que se elige, sino es algo dado desde la existencia del tiempo. Déjenme traer un, un yin y yang. Entonces, la dualidad no es algo que se elige, sino es algo dado desde la existencia del tiempo. Este, muchas veces vamos a encontrar este símbolo y vamos a encontrar una piedrita blanca en el espacio oscuro y una, pues sí, una piedrita, un circulito, una manchita oscura en el lado blanco. Entonces, en cada espacio hay una posibilidad de oscuridad, en el caso, por ejemplo, del lado blanco o la luz, y en el caso del lado oscuro o negro hay una posibilidad de luz. Lo que esto quiere decir es que por muy oscuro que haya sido nuestro recorrido durante todos estos siglos o vidas, siempre existe la posibilidad de voluntariamente empezar a iluminar el o a expandir la luz desde el punto que sea para entonces lograr llegar a otro, al otro lado, pues, ¿no? Al otro sector, digámoslo así. Y también existe la posibilidad de que desde el lado blanco de la luz caigamos precisamente con una manchita oscura o negra y completamente nos pasemos al otro extremo. Y entonces, una vez que aprendemos ambos lados o tenemos ambos lados, llega un momento que es como la línea de en medio, en el que logramos tener como la cuestión en nosotros, oscura y la parte, digamos, de luz o blanca. Y el centro es como el término medio o el equilibrio que precisamente va a dar paso a la unión de ambas partes. Es como si nos saliéramos del plano eh, de esta tierra, un plano material o esta densidad. Y entonces desde afuera logramos ya integrar estas dos cosas o esta dualidad y lo vemos únicamente como una unidad desde, a ver, voy a poner un muñequito, desde, desde afuera. Y entonces, al verlo desde afuera como una unidad, integramos eso a nuestro ser completo, nuestra alma lo integra
y directamente está conectado con el espíritu o con el gran espíritu. Y entonces podemos cambiar de densidad o poder ir a otra densidad. O si regresamos a este mismo plano, ya sería más en un plan como de maestro o en un plan de precisamente empezar con la, con la integración para otras personas, pues para poder dar cuenta de esta dualidad. Todas las cosas que existen tienen una dualidad porque es parte de la esencia de la creación de, a lo mejor no todas, no de todos los universos o planos, pero sí de cierta parte de la existencia. Y para nosotros, en nuestro caso particular, pues sí aplica. También dentro de todo nuestro sistema solar sucede lo mismo. En algunos textos se va a hablar de bipolaridad, es decir, que todo lo que conocemos tiene dos partes y a eso le van a llamar dualidad. Entiéndase por dos partes como tener cada cosa su contrario, es decir, el contrario del frío es el calor, el contrario de lo alto es lo bajo. Lo contrario de lo masculino es lo femenino, lo contrario de lo gordo es lo flaco. Porque siempre están esas como pues, polaridades que, que están unidas por una fuerza. Y entonces hagan de cuenta que esa fuerza es la fuerza como el centro en medio y es lo que hace que estén unidas, pues, ¿no? Entonces, precisamente es dar la pausa a reconocer ambas partes. Eso es como de una manera muy física y material. Desde el lado más, menos científico, digámoslo así, o menos físico, hablando de energías, eh, siempre va a haber en un ser y sobre todo en nosotros como seres humanos la energía femenina y la energía masculina. Y eso es el enfoque que le voy a dar al hablar de la dualidad. En vez de hablar de la bipolaridad, hablar de la energía masculina y la energía femenina, porque al final queremos es que cada ser de cada uno de todos, o sea, de nosotros todos, eh, llegue a esa unión, pues, a esa compactación y reconocimiento de la dualidad como si nos miráramos desde afuera, para que entonces logremos integrar esto y, y ya elevemos un poquito la frecuencia todavía más y expandamos más la conciencia. Bueno, tercer punto, podemos interpretar a la dualidad como fuerza agresiva, llena de poder voraz y al mismo tiempo como la magia interna que cada uno tiene en su interior, la calidez, sensatez, la conexión sensitiva que se tiene con el mundo natural, cósmico, universal, junto con la sabiduría ancestral, es en conjunto la dualidad. Entonces, la energía femenina y la energía masculina siempre va a tener como ciertas características, ¿no? Entonces, aquí lo apunté, la energía masculina, por ejemplo, que usualmente en los textos se representa, bueno,
Como energía, obviamente, no la podemos representar, ¿no? Pero si hablamos del cuerpo humano, se dice que el lado derecho del ser humano es el lado masculino y el lado izquierdo es el lado femenino. También el lado derecho representa al padre y las características del padre, hombre, del hombre. Y el lado izquierdo representa la parte de la madre, o pues sí, la parte este, femenina. Por eso también cuando nos enfermamos o tenemos alguna cortada o herida, podemos ubicar en dónde está este, ello. Si por ejemplo nos duele el hombro o el brazo o la mano derecha, pues tiene algo que ver con la energía masculina o el pie o la pierna. Por el contrario, si está en el lado izquierdo, pues tiene que ver algo con la mamá o con la parte paterna o con la energía femenina. Entre las características que tiene la parte de la energía masculina son la fuerza, la voluntad, el poder, em, la agresividad, la fiereza, digámoslo así. Y está eso. Entre las cuestiones de la, déjeme ver si la escribí por aquí. Sí está, pero no me acuerdo dónde. Bueno, en cuestión de la parte femenina está la magia, la sabiduría interna. Todos tenemos esa sabiduría, pero las mujeres o la parte de la energía femenina tiene esa conexión especial con el lado de profundo oscuro de la sabiduría ancestral y la conexión cósmica, ¿no? Por eso se dice que el hombre es el labrador o el que provee y la mujer es la que sabe administrar, ¿no? Porque tiene esa magia. Todo lo que hacemos o se hacía antes en nuestras casas, familiarmente hablando, de que la mujer está en la cocina, de que o un claro ejemplo son las tortillas, hacer las tortillas y por ejemplo estarlas volteando, es tener ese toque de la energía masculina, perdón, de la energía femenina, que se está, que se, pues sí, ese toque de energía femenina para poder realizar esa actividad de, de lo que conlleva la alimentación, ¿no? Es decir, que estar consciente de que no comemos simplemente aquello que llamamos tortilla o maíz, sino que comemos aquello que viene de la tierra, aquello que se siembra, que se planta. Por eso la mujer tiene la capacidad de dar, de almacenar. El hombre brinda su esperma y la mujer tiene la capacidad de, también con la parte del ovario, pues, ¿no? Al juntarse esa energía y esa capacidad de almacenamiento para que eso que se está fecundando precisamente tenga un hogar o una casa donde crecer. La mujer antiguamente también tenía el conocimiento de la cosecha, y todo lo que conlleva la conexión con la madre tierra. Por eso se dice que la energía femenina acarrea o lleva esta parte de la magia, conexión con la magia, conexión con lo que el hombre usualmente, o la parte, pues sí, un hombre más bien, no alcanza a percibir porque es más racional, más de acción, más de hacer, más de fuerza. Y por eso se dice que tiene la capacidad de ser más sensitiva
esta energía femenina es la que nos permite a cada uno de nosotros entrar en nuestro interior y precisamente descubrir nuestras emociones, empezar a conocer la naturaleza de una manera diferente, empezar a acercarnos más al corazón y la apertura de, pues sí, del amor o de expansión de conciencia también, ¿no? Este, mm, no es la energía, se puede interpretar de que la energía masculina es una energía activa y la femenina es una energía pasiva. Ninguna es nada de esas dos cosas. Más bien, precisamente hablando de la dualidad, son un complemento, porque en términos de creación es necesario, es como tener esas herramientas, tanto de vida y como de creación. Es necesario integrar ambas para precisamente poder crear algo nuevo. Entonces, son complemento, no son contrarios. ¿Qué más? Bueno, otro punto que tengo aquí dice, pasado el ego que nos ciega e impide pensar fielmente y estar seguros de nosotros mismos, viene entonces el reconocimiento de nuestro poder interno, energía femenina y energía masculina en un solo cuerpo es lo que todos tenemos dentro. Encontrar equilibrio es lo que hemos de hacer. Entonces, esto quiere decir que cada ser prácticamente tiene en sí mismo integradas una energía femenina y una energía masculina. Entonces, lo que hemos de hacer es integrar ambas energías en nuestro ser completo y a partir de que integramos, entonces podemos ver una unidad y a partir de ahí nos empezamos a mover nuevamente. Entonces, no es que el hombre tenga más, digamos, fuerza o más capacidad de razón o de poder, sino eso lo tiene tanto la mujer como el hombre. Más bien es descubrir que tú tienes esa capacidad para, en ciertos momentos, eh, este, como a partir de que integras ambas partes, moverte en tu vida de esa manera. Y en ciertos momentos se va a necesitar que tú saques tu energía femenina y en ciertos momentos se va a necesitar que tú saques tu energía masculina. Entonces, en este sentido aplica tanto para el hombre como la mujer. El hombre necesita sacar su fuerza masculina, pero también necesita sacar su fuerza femenina o su energía femenina. Y lo mismo con la mujer, necesita sacar su parte de su energía, bueno, su energía masculina, pero también necesita ejercer y transmitir su energía este, femenina. Es saber que ambos tienen ambas energías y ambos tienen que integrar esas energías, ¿no? El ego que nos ciega impide pensar. Mientras no integremos estas cuestiones de energía femenina o energía masculina, siempre nos vamos a dejar llevar por el ego. Por eso también desde el video pasado y ahora que planteo lo de los 7 pecados capitales y los mandamientos, bueno, no que planteo, más bien que los leí, nos lleva precisamente a no distraernos, no estar enfocados en la mente enteramente,
no gastar energía en cuestiones de baja densidad o más oscura, que precisamente no nos permitan sacar a flote nuestra energía femenina y masculina, y sobre todo también que esté fluyendo de una manera unida, íntegra, dentro de nuestro vehículo o cuerpo físico, como dentro de todos nuestros campos energéticos o cuerpos, y dentro de nuestro ser completamente. Entonces, mientras estemos enojados, en ira, en rencor, en depresión o así, siempre nos vamos a desviar como de poder integrar estas energías, tanto energía femenina como energía masculina. Si pensamos nuestro mundo, precisamente nos han partido tanto o a tal grado que no reconocemos que en ambos cuerpos, en un cuerpo de mujer y en un cuerpo de hombre, existe una energía femenina y una energía masculina, y que tenemos que integrarla, sino que siempre se plantea al hombre que tiene que ser de cierta manera y a la mujer que tiene que ser de cierta manera también, pero nunca se habla de que tiene que haber una integración de esas energías, porque ya en factores, eso es en factor energético, y en factor exterior, digámoslo así, más físico, al final también ha de unirse el hombre con la mujer para integrarse en una sola energía. Entonces, eso nadie no lo explica, nadie no lo dice, ¿no? Bueno, seguimos. Dice, sin importar si se es hombre o mujer, ambas energías han de unirse a partir del equilibrio de ambas para formar una unidad. Por eso se deriva en nosotros el ego y el amor. Prácticamente cuando ya estamos en un movimiento más de amor, es porque uno ya reconoció la fuerza dentro de uno, el poder dentro de uno, la voluntad dentro de uno, la capacidad mental o racional dentro de uno. Es porque ya descubrió la parte mágica de uno, la parte de manejar las emociones, la parte de empezar a expandir el amor y abrir el corazón, la parte de la sabiduría interna, la parte de la conexión con la madre tierra, de las verdades profundas o la sabiduría profunda, ¿no? La conexión con la luna y las estrellas, la conexión con el sol, etcétera, etcétera. Dice, la mente y la emoción para aprender a conectar con la unidad. Por momentos somos agua y otros fuegos. Aquí no recuerdo por qué escribí esto, pero cuando dice por momentos somos agua y otros fuego, tiene que ver también con la dualidad o la bipolaridad, de que por momentos nos volvemos agua, ejemplificando, y entonces empezamos el agua se dedica a, nos muestra la parte más emocional de uno. Las personas que son signo agua, como los Piscis, tienen esa parte acuosa del agua, y entonces en cuestión de emociones siempre las traen muy, bueno, no que las traigan, más bien esa parte es la que se muestra más, digámoslo así, ¿no? Sale más a flote. Y por momentos somos fuego. El fuego es el que se encarga de transmutar todo aquello que no
no queremos. También es el destructor y es el que da calidez a las cosas. El agua también es la que se adapta a cualquier espacio y también es la que fluye. También es la que sana, limpia, purifica porque se lleva todo. El fuego también purifica, pero de una manera diferente, es para transmutar completamente todo y de cierta manera eliminarlo, ¿no? Y el agua es como para destapar un caño, digámoslo así, ¿no? Que corra ahora sí que el agua. Entonces, por momentos, dentro de esta misma dualidad, por momentos somos agua, por momentos somos fuego, por momentos somos tierra, por momentos somos aire. Lo que en teoría tenemos que llegar a es, una vez que experimentamos lo que es ser agua, ser fuego, ser aire y ser tierra, entonces integrarlos todos. Y a partir de que los integro, entonces ya los hago, caigo a la cuenta de ello, los hago consciente, lo interiorizo y ya sé que puedo manejar o tener momentos en los que necesito ser fuego, momentos en el que necesito ser agua, en el que necesito ser tierra, en el que necesito ser aire, pero no uno solo siempre, sino precisamente teniendo como pilares esos, como si fueran mis herramientas para yo, a partir de que ya integro todo, es como verme otra vez desde fuera y decir, en esta circunstancia ya puedo ser agua, puedo ser fuego, o me conviene mejor ser aire o ser tierra y así, ¿no? En otro video ya después hablamos de los elementos o los elementales y damos explicación más amplia. Eh, ya casi terminamos. Dice, la pregunta es, ¿qué pasa cuando conectamos estas fuerzas duales y las volvemos uno? Y nos volvemos seres completos. ¿Qué pasa? Y finalmente dice, el ego siempre estará al acecho y la mente igual, pero la mente se puede dominar fácilmente. El ego es, bueno, dependiendo de los casos también, ¿verdad? El ego es un proceso del interior de dar cuenta hacia dónde voy cuando estoy en ese estado y hacia dónde me lleva. Entonces, ya para cerrar, como dice aquí, el ego siempre estará al acecho y la mente también. eh, Dentro de... Aquí dice el dibujo. Dentro de nuestro ser, por ejemplo, nosotros estamos, supongamos que de aquí parte todo, ¿no? Y cada línea es un alma, es uno de nosotros. Y entonces, al final hemos como estamos siempre conectados y nos desprendemos, ahí es cuando nos empezamos a diferenciar, pero nunca dejamos de estar conectados a la fuente principal. En fin, cuando emprendemos este camino y bajamos a través de las densidades, hasta llegar a esta densidad, podemos tener de manera más clara lo que es la mente y el ego. El ego, pues ya hemos hablado. Y la mente es la que nos permite percibir en este caso, en esta densidad, cómo es la que nos permite percibir todo lo que está a nuestro alrededor, todo el ambiente, ¿no? Si esa parte de mente no existiera, entonces no podría hacer las cosas más simples como levantarme, ir al baño, conseguir la comida, ver ese color blanco, ver las escaleras.
ver al muñequito, ver cada color o cada figura que tiene el muñequito, distinguir cada parte del ser humano, del muñeco, de otros seres y así, ¿no? Distinguir una montaña de un lago, ver bien la montaña, ver bien el lago, el sol, etcétera, ¿no? Entonces, la mente es, para eso funciona, para eso nos sirve. Es para las cosas más simples dentro de la densidad en donde estamos. Y el ego, pues, es la parte que está interiorizada, pues, ¿no? Que se mete en nuestro corazón y que también, pues, está, digámoslo así, mediado o se mete en la mente, ¿no? Por eso cuando uno medita, lo que intenta hacer es precisamente regresar a su centro otra vez, al presente, al aquí y ahora. Y, y, y a partir de ahí empezar a moverse otra vez sin que lo demás en nuestro entorno nos afecte demasiado, ¿no? Y obviamente sanando lo que nos aqueja, los dramas, los achaques, las partes del ego. Entonces, tanto la mente como el ego realmente en esencia no son parte de nuestra, de nuestra luz principal o de la fuente principal, sino que es más bien una cuestión más de paz, de amor, de integración, de conexión con uno con los demás seres, ¿no? Si en esta tierra somos 7 billones, pues los 7 billones estamos conectados, nunca estamos separados. Entonces eso hay que reconocerlo, hay que verlo. Por eso en la película del Avatar dicen la frase de te veo, pero no es de que te veo físicamente, sino que te veo como un ser de luz, como un hermano o una hermana mía, como parte también de esta tierra, como parte de la energía. Te veo desde mi energía femenina y mi energía masculina integrada, etcétera, ¿no? Te veo como un ser que tiene sus propias ideas, pero que no lastima o que no daña. Si está lastimado, veo tus heridas y pues te entiendo desde esa parte, ¿no? Porque a lo mejor quizá ya pasé o ya pasó uno por ello. Cuando hablamos del ego, siempre hay que, las cosas que nos están como, las cosas del ego y de la mente siempre nos van a estar llevando hacia una parte fuera de nuestro centro o fuera de la unidad, o fuera de nuestra paz interna, nuestra paz interior. Entonces uno tiene que ser cuidadoso de detenerse y observar y decir hacia dónde me está llevando esto que estoy sintiendo o esto que estoy pensando, que no dejo de pensar y darle vueltas. Y entonces ahí tiene que uno que valorar y decir, ¿me sirve o no me sirve? Y, y en base a eso, pues lo acepta, lo integra y uno sigue su camino a partir de esa aceptación, integración, y que ya no se permite uno a sí mismo que en el ego le moleste o que le moleste en la parte mental, sino ya se acepta, se integra, ya quedó ahí, ¿no? Y a uno sigue con con lo que ha de seguir. Las preguntas, eh, ¿qué pasa cuando conectamos con estas fuerzas duales y las volvemos una? Nos volvemos seres completos. Mm, prácticamente es a partir de que nos volvemos seres completos. Bueno, ya somos seres completos, más bien hay que caer a la cuenta de que somos seres completos, a la integración de esa energía masculina y esa energía femenina. Y entonces
a partir de ahí, ¿qué pasa? Pues nos empezamos a mover de una manera diferente en nuestra vida diaria. ¿En qué sentido diferente? En el sentido de que ya hay menos lucha interior y mental. ¿Por qué? Porque empezamos a movernos menos con el ego y con la parte mental y más con nuestra conexión, que es al final es la conciencia, el reconocer el camino de una convivencia más armónica, más pacífica, más amorosa y de una sabiduría más acorde al cosmos y al fluir del universo, ¿no? De la creación divina. Entonces, a eso llegamos. Y por último, dice aquí, hermanos y hermanas, es el momento de dejar la lucha dual, o sea, de luchar o de poner en contra la energía femenina y la energía masculina, llegar a la unidad y que cada quien despierte y vea lo que ha sido, lo que es y lo que puede llegar a ser. Es tiempo de unir las fuerzas interiores, la energía masculina y la energía femenina, sin importar el género, sin importar que seas hombre o mujer o cualquier otro género, y sepan la verdad sobre sí mismos. Gracias. Y que sepamos la verdad sobre nuestra esencia, ¿no? Al final, cuando uno expande más su conciencia a partir de que da cuenta de estas partes de la mente, del ego, lo que me aleja de estar en mi centro y de vivir en mi vida en conexión con mi Espíritu Santo, con mi yo superior. El ego es lo que me aleja de ello, pues, ¿no? O de llegar a ese lado más oscuro. Pero no es, o sea, tampoco no es malo, sino es parte de la experiencia y del aprendizaje. Pero de manera, ahora sí que voluntaria y también con una fuerza de voluntad, hemos de regresar a nuestro centro y a la unidad otra, otra, otra vez. Entonces, si estamos, por ejemplo, en esta densidad, en este planeta Tierra, y tenemos un sistema donde tenemos que intercambiar lo que llamamos dinero o papeles con números para obtener un objeto, tanto las cosas básicas y simples como el agua, la comida, como algo más, una casa también, como algo más de lujo, como un helicóptero, un avión o no sé, una bocina, voceo, lo que sea. Podemos vivir esa vida, pero el punto es que vivamos esa vida con, pues sí, con conciencia, con nuestra dualidad integrada y así no permitir que el ego invada. Si, por ejemplo, somos empresarios o tenemos grandes negocios, en el momento en el que uno empieza a denigrar al empleado, ya cayó en el ego. En el momento en el que uno quiere más ganancias y entrar en competencia con el otro por quererle ganar, ya nos salimos de nuestro centro, porque el camino es, ahora sí que de nuestro espíritu no es un camino material. Entonces no importa realmente, no, o sea, en ese sentido no hay por qué denigrar a otros si tú eres una persona rica o eres un empresario o así, ¿no? Y en cualquier situación podemos tener varios ejemplos. Si vivimos en un barrio medio bajo, de nivel medio bajo, por ejemplo, y sales con una bolsa bonita, digámoslo así, pues no hay que presumirla, no hay que ser vanidosa acerca
y crear conflicto en torno a ese objeto, ¿no? Es decir, precisamente cuando logramos empezar a integrarnos más desde esa parte más amorosa de abrir el corazón, de ir sanando nuestros dramas, nuestros achaques, nuestras heridas, y empezar otra vez a conectar con nuestro ser interior, que está conectado con nuestro yo superior, que está conectado directamente a la fuente y siempre estamos conectados, solo que precisamente hay que caer a la cuenta de que estamos conectados. Entonces ya podemos realizar nuestras actividades y vivir en cualquier sistema que se nos que se nos dé. Lo ideal es que nosotros salgamos de esos sistemas y creemos un sistema precisamente más pues más cósmico, más universal, más de reconocer esa unidad de conexión que tenemos entre todos los 7 billones de seres humanos que somos o más, ¿no? Sin importar si somos hombres o mujeres. Entonces, y tampoco dejar de lado a la naturaleza, sino hacerla parte de nosotros, porque pues todos los seres vivos tienen un espíritu, la madre tierra también tiene un espíritu y nosotros somos espíritu. Y entonces, pues el hecho de que un árbol o la madre tierra no se comunique como nosotros hablando o pensando y hablando y así, no quiere decir que no esté vivo. Más bien la forma en que se mueve ese espíritu o esa tierra es diferente a nosotros, pero es parte de nosotros, está la conexión pues ahí. También es como si fuera otro hilo y estuviera conectado o conectada a la fuente principal y también ha decidido tener esa experiencia de baja densidad igual que nosotros y también está en las mismas situaciones de aprendizaje y de experiencia y también va en su camino de vuelta a la unidad, a la integración con el todo, con toda esta experiencia, con toda esta gran entrega y este amor de poder nosotros habitar la madre tierra, ¿no? Entonces, ahí está la cuestión de la dualidad. Entonces, si somos hombres o mujeres y tenemos una historia familiar muy densa, pues tenemos que permitirnos precisamente llorar, sentir tristeza, sentir dolor y sufrimiento, y no únicamente vernos como una fuerza así total y dura, sino permitirnos ablandarnos, porque tenemos o ser un poquito volubles, porque tenemos esa energía masculina en nosotros y esa energía femenina en nosotros. Lado izquierdo, energía femenina, lado derecho, energía masculina. Ya en todo el ser, pues están esas dos ahí, ¿no? Nada más hay que conectarlas. Si también, no sé, hay casos donde hay hombres que son, mediums, pues están desarrollando más la energía femenina. Hay hombres que escuchan los mensajes de la madre tierra y tienen esa conexión más mística o chamanes o cualquier X hombre y pues están sacando más esa parte femenina, ¿no? O no que saquen más esa parte femenina, están conectando con esa parte que también tiene un hombre. Y la mujer también, eh, si saca, por ejemplo, su fuerza, si se vuelve a lo mejor un poquito más mental, más racional, más así, más fría, más dura, más activa, más de hacer las cosas y así, con ese poder, entonces está sacando a flote más su energía masculina o simplemente sacando a flote su energía masculina. Y
y ya, eso es todo lo que está pasando, ¿no? Pero precisamente como les comentaba, hay que sacar esa parte, hay que unir ambas partes, tanto la energía masculina como la energía femenina, para que sea como una integridad y a partir de ahí tener un respeto mayor. Por último, voy a cerrar con este libro de André Comte Sponville que habla sobre, dice, pequeño tratado de las virtudes y describe las virtudes de cada ser humano. Voy a leer diferentes virtudes para tenerlas en cuenta. Entre las virtudes que hay aquí dice la fidelidad, la prudencia, la templanza, la valentía, la justicia, la generosidad, la compasión, la misericordia, la gratitud, la humildad, la sencillez, la tolerancia, la pureza, la mansedumbre, la buena fe, el humor, el amor y la urbanidad. Son virtudes que nosotros como seres humanos, tanto hombres como mujeres, es como decir que al final llegamos a estas virtudes a partir de que nos vamos perfeccionando, es decir, a partir de que vamos dejando el control de la mente y el control del ego. Cuando uno muere, esas partes se diluyen. El ego y la mente prácticamente se diluye y lo que permanece es precisamente lo que el alma misma ha experimentado y la cuestión del amor y otra vez la conciencia de unidad e integración, cómo estoy conectado pues con el todo y cómo me viví a partir de esa conexión, ¿no? Si logré despertar más y entonces conectarme más con otros seres humanos, con la planta, ser más amoroso y así, o si me dividí más, ¿no? O si el ego me ganó más o la mente me ganó más. Entonces, la mente y el ego al final desaparecen, no son parte de nuestra esencia, de la fuente principal, eso es secundario. Y entonces, con estas virtudes, al final a lo que llega es al perfeccionamiento de uno, y es precisamente la parte crística, la parte del Cristo. Por eso, en algún momento todos sacamos a flote esa parte crística o nos volvemos Cristo, digámoslo así, ¿no? ¿Por qué? Porque entendemos ya cómo funciona el ego, cómo funciona la mente, entendemos lo que es la oscuridad también y entendemos lo que nos aleja de la unidad, de la conexión divina, de nuestro yo superior. Y entonces nos volvemos seres pues de sabiduría o maestros a partir de que caminamos el camino y tuvimos la experiencia y entonces es que nos volvemos seres virtuosos, pues, ¿no? También es un proceso, es un paso a paso, ¿no? Con el tiempo nos aprendemos a ser seres de gratitud, con el tiempo aprendemos a ser seres amorosos, con el tiempo aprendemos a ser seres con humor, con el tiempo aprendemos a ser seres valientes, a ser seres con templanza, con prudencia, con humildad, con sencillez, con misericordia, con generosidad, etcétera, ¿no? Es un proceso. Por eso les digo que en cualquier sistema, si uno entiende esto, podríamos vivir muy a gusto en este planeta y con este sistema. Si por ejemplo, ya fuéramos cada uno hombres virtuosos y mujeres virtuosas, no habría problema en que tuviéramos una vida de excelencia o lujosa o como quieran llamarle o plena o de bienestar pleno, de sentirse, eh, de estar en nuestro centro, integrados, ¿no? Pero bueno, así las cosas. Entonces, este es el video de la dualidad. Gracias a todos por escuchar. Si tienen comentarios, si tienen experiencias, las pueden dejar ahí y las vamos
platicando. Gracias, bendiciones, que estemos bien. Ajo.